Bienvenidas y bienvenidos a otro encuentro con el resumen universitario de noticias. Comenzamos así otra nueva edición de RUM. Vamos a comunicarnos con la doctora Martina Iparraguirre, quien integra el Comité de Emergencia COVID-19 de la Universidad Nacional del Centro. Martina, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bienvenida al resumen universitario de noticias. Hola chicos, ¿cómo están? El gusto es mío. Bueno, muchas gracias. Martina, ¿cuáles fueron los criterios que priorizaron en el comité dentro de la universidad para determinar cómo debía o cómo se podía funcionar? Bien, a ver, el comité tiene una historia que la verdad es que, aprovecho y se las cuento resumidamente. El comité surge a partir de una llamada telefónica el 20 de marzo, que a mí me encuentra en la calle. En ese momento nos encontramos en la oficina del vicerrector, de Marcelo Aba, cuando nadie sabía de qué estábamos hablando, ¿sí? Tratemos de hacer memoria y de pensar dónde estábamos el 20 de marzo. ¿Y qué pensábamos acerca del coronavirus? Nos parecía que era algo que iba a suceder en otra parte del mundo y nunca jamás pensamos que íbamos a estar viviendo esta situación. En ese sentido, debo reconocer que la universidad hizo una lectura de avanzada. Hago autocrítica. Yo integré el comité desde el primer momento e inclusive al principio me pareció hasta un poco mucho. Dije, ¿será para tanto? Yo, médica, sanitarista. Y la verdad que las autoridades de la universidad, con el norte de cuidar a sus trabajadores, docentes, no docentes y alumnos, estuvo claramente a la altura de las circunstancias, mucho más que otros actores sociales. Y desde el primer momento estuvieron informándose de cuáles eran los protocolos, desde los protocolos de limpieza, o sea, nos conectamos con CONICET para ver cuáles eran los protocolos de limpieza, desde lo más mínimo, desde lo que iba a suceder en una oficina de mesa de entradas, hasta lo que iba a suceder en las aulas y en las prácticas para que se graduaran los alumnos. La universidad estuvo pensando en esto desde el 20 de marzo. Yo lo digo hoy y no lo puedo creer, que hayan tenido esa visión, porque no era fácil, porque algunos no consiguen tener esa visión hoy, 10 de noviembre. Imagínate en ese momento, el 20 de marzo. De esa llamada telefónica a la semana éramos un comité de emergencia constituido como tal, con todos los actores sociales que tienen que estar en un comité de emergencia, escuchando todas las voces, gremios, docentes, no docentes, graduados, estudiantes, como corresponde en estas situaciones, escuchar muchas voces para enriquecer la discusión, ¿sí? Y nada, desde ese momento venimos adecuando las normativas, o sea, cada una de las normativas que ha sacado el Comité de Emergencia han sido plenamente consensuadas por todos los que lo integramos. Cuando uno mira el recorrido, claramente que entiende bien la descripción que haces con respecto que el primer acierto fue formar este comité, ponerlo a trabajar, que participen todos los sectores de la universidad que tienen una vida activa en la misma, pero también es cierto, Martina, que hay una categoría que es muy difícil de definir, que es la categoría ¿cómo seguimos? ¿Sí? Porque en verdad siempre es la pregunta que en esta pandemia fue una de las características, siempre aparece. Vos terminás un informe, una posición, y la pregunta que surge después de firmarlo es ¿cómo seguimos? Y fue esa la historia. ¿Cómo fue comprometiéndose la comunidad con estas medidas que sabemos que en muchos casos hasta resultaron antipáticas? Bien, sí. Bueno, ¿cómo seguimos? Primero que no era lo mismo hablar de cómo seguimos hace 2 meses que ahora que tenemos una vacuna en el horizonte, ¿sí? Ahora el cómo seguimos aparece, ¿no?, un poco más nítido. Respecto de la comunidad universitaria tenemos distintos escenarios en función de qué
de quiénes estamos hablando, ¿sí? Una cosa es cómo seguimos con, por ejemplo, nuestros alumnos de la Facultad de Ciencias de la Salud que tienen que terminar su PFO para poder graduarse y poder ingresar a una residencia el año que viene. Si nosotros no logramos graduar a esta gran camada de alumnos y alumnas que han quedado trabados porque no han podido terminar sus prácticas finales, si no podemos graduar a esos alumnos vamos a tener un problema en el ingreso a las residencias. Entonces, para ellos hay un cómo seguimos. Para el alumno de primero y segundo año hay otro cómo seguimos, ¿sí? Entonces, hay distintos escenarios planteados en función de qué grupo de la comunidad universitaria estamos hablando. Esto es importante también que entendamos que no todos tenemos las mismas necesidades. Y no es lo mismo el ingeniero que le faltan 3 meses de práctica para graduarse que el estudiante de ingeniería de tercer año, ¿sí? El estudiante de ingeniería de tercer año también se sale de la vaina por volver a clase, pero va a tener que tener otra paciencia, ¿sí? Porque la sociedad los necesita de manera diferencial, porque no nos tenemos que olvidar de esto, que nosotros en realidad lo que hacemos es graduamos especialistas para la sociedad. Entonces, hay un montón de ingenieros que están detenidos en su graduación porque no pueden terminar una práctica. Bueno, hay un montón de médicos que están detenidos en su graduación porque no pueden terminar una práctica. La universidad les debe a este grupo de estudiantes un protocolo diferencial, ¿sí? Correcto. Y la verdad que estos primeros protocolos que han aparecido son impecables, ¿no? Nosotros solamente sugerimos que se armen cohortes. ¿Qué te permite la cohorte? Te apareció un positivo en una cohorte, ¿sí? Tenés la otra cohorte funcionando. Martina, otro de los temas valiosos que por estos días también sobrevuelan cada una de las charlas está vinculado al trabajo que hizo la universidad hasta acá y que seguramente seguirá haciendo con diferentes programas que la tuvo como protagonista. Me gustaría que me describas algunos de ellos porque sé que es parte del orgullo que sienten ustedes como los profesionales de la salud que tuvieron responsabilidades en decir, vamos por acá, sumémonos en esto, esforcémonos, integrémonos, y estaría bueno que también, que muchos sabemos que se sabe, podamos hacer un repaso. Bien, qué bueno que traigas eso a colación porque es súper importante, porque la verdad que esto que te decía, el 20 de marzo hubo una cuestión reactiva, rápida, espontánea, absolutamente a la altura de las circunstancias. Quiero destacar la labor de Daniel Herrero, la Secretaría de Extensión tuvo una labor maravillosa. Daniel es un armador increíble que hizo una lectura de la situación y de la necesidad como si fuese un epidemiólogo, ¿sí? Agarró los recursos, articuló, los cruzó, hizo una trenza y generó lo que necesitaba en ese momento el municipio de Tandil, ¿sí? Bueno, desde el primer momento, lo primero que hizo el municipio fue armar un centro de llamados, más casero, por supuesto, que siempre estuvo atendido por estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud, ¿sí? Desde el primer momento. Una labor silenciosa, permanente, constante. Los pibes y pibas concurrían al centro de llamados de la municipalidad como si fuese un trabajo, cumplían horarios, no faltaron nunca, aprendieron un montón, para ellos fue una experiencia maravillosa. Esto fue en los primeros meses. Los chicos participaron del detectar. A ver, quiero decir que los primeros detectar que salieron en la tapa de los diarios hace ya, no sé, 2, 3 meses, creo que el primer detectar que se hizo en Tunitas, de ese equipo de 8 voluntarios, la mitad eran estudiantes de la universidad, ¿sí? Que también fueron fascinados, porque ellos están aprendiendo permanentemente. Después vino la posibilidad de crecer exponencialmente gracias a un acuerdo entre Jefatura de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires y el Rectorado de la UNICEN. Esto nos permitió, hoy tenemos funcionando en el aula 2 de la Facultad de Humanas 66 personas divididos en 3 turnos de 20 operadores cada uno con 2 coordinadores. Mirá lo que te estoy hablando. Es el CETEC más grande de la provincia. A tal punto que Daniel participa como en un foro de CETEX, ¿sí? Y en una de estas últimas conversaciones, cuando Daniel cuenta la cantidad de contactos estrechos que seguían nuestros operadores por día, muchos otros CETEC que tenían otro flujo dijeron, ¿quieren que los ayudemos? ¿Quieren que sigamos algunos a distancia? Porque es increíble que estén siguiendo a tanta gente. Lo interesante de esto es que todos los coordinadores son coordinadores del municipio. Porque nosotros lo que no quisimos perder nunca fue la articulación.
En ese sentido, la universidad lo tuvo muy claro desde el momento. Yo tuve 2 o 3 conversaciones con Roberto, nos dimos cuenta que estábamos en sintonía absoluta, que jamás íbamos a armar nada paralelo, que acá hay una voz autorizada en materia sanitaria, que es el municipio, que es el Sistema Integrado de Salud Pública. Y la intención de la universidad fue articular siempre. Claramente. Por último, Martina, nos quedan 2 minutitos, pero quiero preguntarte, en este rol que te toca hoy también cumplir como directora asociada de la región sanitaria octava, ¿qué expectativas hay con respecto a algo que mencionaste al inicio que tiene que ver con la vacuna? Bueno, es el tema la vacuna. ¿Qué expectativas trae? Todas las expectativas que te imagines. Acá no me cabe duda que la universidad va a salir a la cancha con sus estudiantes, con sus graduados, con todo lo que tenga, con sus residencias. ¿Qué provincia va a salir a la cancha con sus residencias? Está puesta la expectativa de todos y de todas ahí en la vacunación, ¿sí? Mira, ayer casualmente tuvimos una reunión y yo les decía, chicos, vamos a participar del mayor, yo por lo menos, Martina, siento que voy a participar del mayor operativo sanitario de mi vida, ¿sí? No me cabe duda de que esto va a ser el mayor operativo sanitario del cual yo voy a poder participar. Por ahora, digamos, la indicación fue, hay que duplicar el recurso humano, ¿sí? Hay que instrumentar todos los medios de capacitación para duplicar el recurso humano. Tenemos esta cantidad de vacunadores, necesitamos el doble, por lo menos, ¿sí? Al margen de que la vacunación se va a hacer en etapas, ¿no es cierto? Primero el personal de salud, la fuerza de seguridad, después los mayores de 65 años, después los menores de 65 años con comorbilidades. O sea, estamos hablando de un operativo que se va a extender en el tiempo, muchísimo tiempo. Pero con muchísima expectativa y con muchas ganas de estar viviendo ese momento, el momento de la vacunación. Martina, muchas gracias por estos minutos, como siempre un placer hablar con vos. Gracias, Luis, un abrazo para todos. Chau. Adiós. Dialogamos con la doctora Martina Iparraguirre. Continuamos y en esta oportunidad con el rector de la universidad, Roberto Tazara. El tema que nos convoca tiene que ver con la definición que se tomó en las últimas horas con respecto a la posibilidad, a través de una información que se publicó en el Boletín Oficial la semana pasada por parte del Gobierno Nacional, con respecto a la posibilidad del retorno presencial de las actividades en las universidades nacionales. En esta oportunidad, decíamos, vamos a hablar con el rector Roberto Tazara. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estos minutos ante todo. Y bueno, ¿cómo podemos contar lo que resolvió en la semana el comité de emergencia, más los decanos y otros integrantes de la comunidad universitaria? Sí, ¿qué tal, Luis? Un saludo para los televidentes. Sí, efectivamente fue una reunión ampliada del comité de emergencia. En el comité de emergencia, vale la pena recordarlo, estábamos el vicerrector y yo, acompañados por 2 decanos nada más, representantes del gremio docente, del gremio no docente y de la Federación Universitaria de Estudiantes y, bueno, el doctor Trebuch, médico, a su vez es el decano de salud, y 2 médicas, Martina Iparraguirre y Débora Banda Noriega, que son trabajadoras de la universidad. Así que invitamos al resto de los decanos, porque, bueno, nos sorprendió esta decisión administrativa, no fue consultada, hemos hablado entre varios rectores, esto no fue consultado, tampoco había consultado a la provincia de Buenos Aires. Yo inmediatamente el viernes, cuando se tomó conocimiento, hablé con Florencia Saitú, que es la coordinadora de la provincia con las universidades nacionales y provinciales, también los había sorprendido, así que en ese contexto había que tomar algún tipo de decisión sobre la base de lo que había. Y por cierto, digamos, consideramos todos unánimemente que por este año íbamos a seguir haciendo lo que estábamos haciendo para terminar el año en términos de la actividad con los estudiantes. O sea, ya estaban terminando, algunas creo que ya estaban terminadas, las cursadas, o sea que tampoco tenía mucho sentido, teniendo en cuenta además que nuestros estudiantes no son de la ciudad de donde se dictan las clases, sino que más de la mitad, en estas 3 sedes, más de la mitad son estudiantes
de distintos lugares del país, en algunos casos hasta del mundo. De manera que no tenía mucho sentido, salvo que se hubiera podido avanzar en actividades de finalización de carrera que tuvieran que ser presenciales. Bueno, nosotros ya tenemos aprobada una parte de eso, que es cuando la finalización de carrera depende de prácticas profesionales supervisadas, para decirlo genéricamente, que son la práctica final de medicina y de enfermería, la práctica final de, por ejemplo, en ciencias veterinarias, que se llama residencia, en derecho, que se llaman pasantías, pero son todas, bueno, todas esas que se hacen fuera del espacio universitario ya las teníamos aprobadas que se podían hacer y se están haciendo. Y el resto no, hay que preparar, digamos, lo que finalmente la provincia es la que tiene la autorización final, según esa decisión administrativa. Y la provincia no sabemos todavía qué nos va a pedir. En el día de hoy nos avisaron que el lunes va a haber una reunión de todos los secretarios académicos de las universidades con sede en la provincia de Buenos Aires para definir cómo se va a trabajar y qué es lo que hay que presentarle. Nosotros tenemos nuestros protocolos, hay algunos más que va a haber que hacer, pero bueno, por ahora, digamos, y como información central, seguimos como estamos. Con un dato fundamental para ahora y para después. Lo primero que siempre se dijo, y siempre se escribió y siempre se hizo en la universidad, es que lo primordial es el cuidado de la salud de los integrantes de la comunidad universitaria e incluso de las ciudades sede, pero básicamente de la comunidad universitaria. Eso implica que la situación epidemiológica condiciona incluso todo lo que tengamos preparado de protocolo y hasta autorizado en su momento. Quiero decir, hoy por hoy, así lo dijeron ayer en la reunión esta que mencioné, las médicas y el médico, no estaríamos en condiciones de habilitar ningún tipo de actividad presencial adicional a lo que tenemos, que en términos de alumnos es solamente fuera de la universidad. Lo que sí se acordó es que debemos estar preparados para la primera quincena de febrero para tener los protocolos o lo que exija la provincia aprobados, y cuanto antes, si fuera posible, vamos a trabajar para eso. Sobre todo las facultades, un poco el compromiso que se tomó de los decanos, de poder decirle a estudiantes y familias cómo va a ser el año 2021. Hay muchas cursadas de este año, muchas carreras, en un conjunto importante de asignaturas que no pudieron hacer los trabajos prácticos o actividades prácticas de las cursadas. ¿Por qué? Porque es inevitable que sean presenciales. Se hizo todo lo que se puede hacer virtual, lo presencial no. Eso ha quedado como pendiente. Bueno, en febrero y marzo la idea es planificar actividades presenciales prioritariamente para la terminación de esas cursadas y para que los alumnos puedan regularizar su situación académica en forma mucho más definitiva. Eso es lo que está pensado. Y después arrancar clases presenciales, pero no para todos los estudiantes juntos, porque hay condiciones que establece el Ministerio de Educación, que son ratificadas por esta decisión administrativa, en cuanto a los espacios que tiene que haber entre alumnos. Entonces, en aulas donde antes había, por decir algo, 50, 60 alumnos, ahora podrán entrar 15. Con lo cual, la idea es hacer lo que se llaman aulas híbridas. Esto es, o clases híbridas, se llaman aulas híbridas. Es decir, hay un conjunto de alumnos que están presenciando y están con el profesor e intercambian con el profesor, y hay otro grupo que está en remoto, digamos, por medio audiovisual, siguiendo la clase y ojalá en algunos casos participando. Y esos alumnos probablemente se vayan rotando, de manera que todo el curso tenga al menos, digamos, 2 o 3 actividades presenciales con su docente. Pero bueno, esto hay que organizarlo. Esto es lo que están trabajando las facultades. Ya lo venían haciendo silenciosamente. Ahora lo contamos porque, bueno, al salir esta decisión administrativa, la gente empieza a preguntar. Y para lo que no podemos tener una respuesta definitiva es, ¿qué hacemos para el año que viene con nuestro hijo? O el mismo estudiante dice, ¿qué hago para el año que viene? ¿Alquilo cuando se tiene que trasladar?
me van a convocar para alguna de estas clases. Bueno, esperamos poder decirle lo que la universidad piensa que va a hacer para fin de año. Esperamos llegar. Claro. Ese es un poco el compromiso que nos hemos tomado junto con las facultades. Bueno, poder decirle lo que pensamos es que, invento, digo, más o menos, el 1 de abril empieza la cursada con el sistema de aula híbrida, pero bueno, van a tener la cursada de esa manera. O vamos a empezar por la situación epidemiológica, otra vez virtual, y vamos a ir haciendo presencial en modo híbrido a medida que transcurra el cuatrimestre. Nosotros vamos a decir lo que vamos a estar preparados para hacer, sujeto, y esto es fundamental entenderlo porque no le podemos garantizar a nadie cuál va a ser la situación epidemiológica y qué es lo que vamos a poder llevar a cabo de lo que hemos pensado. Ojalá podamos llevar a cabo todo esto que hemos pensado. Sí, además tomando en cuenta, bien lo decías vos, que la universidad tiene 2 de cada 3 alumnos o alumnas que no son de las ciudades donde estudian. Esto también significa, obviamente, un alquiler, pero el transporte, la movilidad, todo lo que va atado a esta situación que es muy particular y que evidentemente hay que contemplarla también como parte de la decisión final. Obviamente, eso es fundamental entenderlo. Y hay, digamos, cuestiones de logística, por llamarlo de alguna manera en general, de logística, que van aparejadas con el ingreso de estudiantes a los campus o a las facultades, que tienen que ver con residencias, bueno, que van a habilitarse, bueno, ¿de qué forma? Porque ahí hay gente que tiene que trabajar. Comedores. Habilitar comedores es imposible darle el servicio que se daba por el distanciamiento. Si antes el comedor de Tandil, por ejemplo, tiene capacidad para que coman razonablemente bien 800 estudiantes por turno, bueno, seguramente con el distanciamiento podrán comer 150, con lo cual es imposible abastecer a todos, si es que todos vienen. Es decir, hay una logística que se encadena con la decisión del retorno, que es una administración bastante compleja. También tenemos, y eso lo ratificamos ayer, no les vamos a pedir a los docentes, el gremio, por supuesto que ya lo había solicitado y lo había dicho en paritarias, y estamos de acuerdo, un esfuerzo horario en cantidad de horas adicional al que tienen, salvo que se lo pagáramos aparte, con otra dedicación, pero en principio es lo que hay. Y entonces no vamos a poder repetir una clase muchas veces por el mismo profesor. En este sistema de, por ejemplo, en un laboratorio, que entran habitualmente, pongámosle que es posible que estén 20 alumnos trabajando con probetas o con microscopio, con lo que sea, uno junto a otro y dos docentes ayudando. Bueno, ahora probablemente puedan estar 4 o 5 nada más, pero esos 2 docentes no vuelven, después hacer lo mismo con otros 5, lo mismo con otros 5. Por eso no es una tarea sencilla. Cuando se la piensa desde afuera, el propio estudiante o la familia tiene el entusiasmo de decir, bueno, volvemos, pero para poder hacerlo en estas circunstancias, ojalá pudiéramos volver, lo ideal sería que volviéramos como siempre, entonces claro, funcionamos como siempre, pero estamos volviendo con enorme cantidad de restricciones y siguiendo con el tema de los docentes. Desde el primer decreto que dictó el presidente, correcto, yo acuerdo con eso, dijo hay una licencia automática, llamémosle, para aquellos que tienen más de 60 años o enfermedades prevalentes que complican la situación del COVID. Entonces, esos docentes tienen derecho a pedir la licencia. La mayoría no lo hizo en la virtualidad. Ahora, si en la manera que sea van a tener que tener presencialidad y no cambia esta situación de la licencia, tendrán su derecho a decir, no, mire, presencial no, porque la verdad que tengo temor de contagiarme, soy grande, tengo la posibilidad de exceptuarme y no. Entonces, hasta que no sepamos, digamos, qué actitud va a tomar cada uno de esos docentes, tampoco sabemos cómo podemos, entre comillas, fraccionar una materia para dictarla. Bueno, es todo un
concatenación de situaciones que se dan a partir de volver a una presencialidad limitada, que es lo peor para la gestión de eso, para administrar todo esto. Como digo, volviéramos a la normalidad, hacemos lo que hemos hecho siempre. Ahora, volvemos a una partecita, pero donde todos los elementos vuelven a entrar en juego y son de una gestión compleja. Roberto, clarísimo. Seguramente te vamos a ir consultando porque, bien lo decías vos, la semana que viene hay una reunión que tiene mucha relevancia para las universidades de la provincia, con presencia en el territorio bonaerense. Así que, bueno, muchas gracias y nos encontramos en cualquier momento. Gracias a vos, Luis, y un saludo de nuevo para toda la comunidad universitaria y distintos televidentes que puedan estar con nuestro Ahora TV. Un abrazo grande. Dialogamos con el rector de la universidad, Roberto Tazán. Integrantes del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho resultaron semifinalistas del concurso regional de ensayos Pandemia y Derechos Humanos. El certamen es organizado por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Red Peruana de Universidades. Continuamos y en esta oportunidad con Mayra Garcimuño, quien nos va a dar algunas respuestas sobre un tema que nos interesa muchísimo, que nos encanta además traer con frecuencia al resumen universitario de noticias, que es el Centro Universitario de Innovación Ciudadana. ¿Cómo estás, Mayra? Un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo va? Bienvenida a RUM. Hola, Luis. Bueno, muchas gracias. Gracias por el espacio y por la invitación a compartir la virtualidad en el boletín. Sí, bueno, para quienes todavía no tienen precisiones sobre qué es el Centro de Innovación, bueno, nos gustaría que nos cuentes rápidamente de qué se trata. Bueno, es un espacio surgido desde el seno, digamos, de la Facultad de Ciencias Exactas, pero en principio abierto a toda la UNICEN y a toda la comunidad en general, para el desarrollo de ideas y de proyectos que involucren a la ciudadanía directamente con todo el proceso de diseño, prototipado e implementación de esas posibles soluciones tecnológicas, científico-tecnológicas, o aunque no requieran de un grado sofisticado de tecnología, sí que puedan ser co-creadas y codiseñadas entre los distintos integrantes de la comunidad. Actualmente tenemos distintos espacios que llamamos laboratorios de trabajo en torno a distintas temáticas, por ejemplo, a impresión 3D, drones, robótica educativa, hay un laboratorio de mujeres en tecnología, y la propuesta del Centro Universitario de Innovación Ciudadana es también generar hackathons o maratones de innovación en las cuales se convoca a los ciudadanos a participar de procesos muy rápidos, ¿sí? De llegar a tener un prototipo o un producto mínimo viable, funcional, que se pueda testear, que se pueda poner a prueba y que responda a problemáticas de la comunidad, ¿sí? Que tenga un impacto sobre la mejora de la calidad de vida o el medio ambiente, bueno, distintas problemáticas que están atravesadas fundamentalmente por cuestiones sociales. Mayra, ¿cómo ha sido la reacción de la comunidad, de la ciudadanía ante esta convocatoria? Porque ya hay un tiempo transcurrido que permite por lo menos, no sé si hacer un balance, pero sí por lo menos tener una primera impresión sobre esto de trabajar desde otro lugar, quizás más, digamos, más pícaramente, lo digo en el buen sentido, en esta relación de comunidad y ciencia, conocimiento y comunidad, sin tanto formalismo y en un espacio mucho más espontáneo. Bueno, para nosotros ha sido una sorpresa. Hace un año que se inauguró el QUIC, en octubre del año pasado, y de ese tiempo a esta parte hemos tenido un montón de iniciativas, algunas, bueno, llevadas cuando todavía estábamos fuera del ámbito de la pandemia, digamos, en modalidad presencial, ¿sí? El año pasado, y algunas durante este año que se fueron activando justamente
a causa de la pandemia, ¿sí? En el mes de marzo, a fines de marzo, comenzado el aislamiento social, se gestó una red de makers que pusieron a disposición sus impresoras 3D y nos dedicamos a la fabricación de viseras y de protectores faciales para satisfacer la demanda, en principio del sistema público de salud y después también a otras instituciones que continuaron trabajando para poder brindarle este accesorio de protección. Y lo cierto es que lo más, digamos, interesante o uno de los desafíos que tiene esta nueva modalidad de trabajo es la horizontalidad, ¿no? El tratar de armar equipos de trabajo autogestionados, autoorganizados, donde no hay alguien que te dice exactamente lo que tenés que hacer, sino que cada uno tiene que comprometerse y desarrollar en función de sus propios conocimientos y de sus propias habilidades qué es lo que puede dar y qué es lo que puede contribuir para ese determinado proyecto. Y en este caso que te cuento de la red de makers, bueno, fue así. Todos los voluntarios pusieron a disposición su tiempo, sus recursos, sus conocimientos. Entre unos y otros se fue acordando cuál era el diseño que se iba a imprimir, se brindaban recomendaciones, se brindaba también asesoría técnica de cómo hacer la impresión de manera más adecuada, o si de pronto se rompía algo de equipamiento, había otros voluntarios que se acercaban, digamos, para auxiliar a quien estaba damnificado o que estaba trabado con cuestiones más técnicas. Y eso no fue algo que estuvo pensado o que estuvo planificado con anterioridad, fue algo que se organizó con la urgencia y la inmediatez que nos demandó esta situación particular, pero que justamente es un poco el paradigma de estas formas de trabajo que son más informales, que son un poco con unos tiempos de trabajo mucho más acelerados que quizás los que tiene la academia, ¿no? Entonces, también el pensar en un centro universitario de innovación ciudadana alojado en el seno de una universidad es algo que en el país es único y que tiene que ver con este desafío, ¿no? De tratar de acelerar un poco algunos tiempos que en la academia son más lentos, en general la transferencia del conocimiento científico a veces tiene que pasar por muchas etapas de validación y esos procesos a veces también de vinculación no son tan accesibles. Y bueno, la idea de trabajar en el CUIC es eso, poder estar un poco más cerca de la comunidad, gestar esos vínculos, nuclear personas, organizaciones, instituciones que tengan temáticas en común o problemáticas en común y buscar cuál es la manera más rápida de, por lo menos, empezar a pensar en una solución. Esa solución después se va iterando y se va mejorando con el tiempo y eso es lo que también acelera el proceso. ¿Cómo ha sido la reacción o la participación hasta acá de la comunidad académica científica que bien describís vos? Tiene otros tiempos, realmente, culturalmente hasta uno tiene una percepción que hay otros tiempos, y creo que en esta pandemia también se vio mucho, y con el ejemplo de las vacunas hay toda una discusión que tiene que ver con eso, ¿no? Con los procesos que son más largos, y uno como que va aprendiendo, pero también hay una necesidad y una convocatoria que ustedes hacen que necesita una certificación rápida de que la propuesta que hace la universidad a través de CUIC es una propuesta que está abierta para poder avanzar. Bueno, desde ya con mucho interés y con un acompañamiento para que se pueda desplegar todo el potencial que tiene el CUIC, en particular de parte de Silvia Stipsich, que es la actual decana de la Facultad de Ciencias Exactas, pero también del actual rector, el doctor Tazara. Hay un acompañamiento continuo y hay un interés justamente por descubrir o por vislumbrar, bueno, qué tanto más puede ofrecer el CUIC. Yo creo que hasta ahora hemos dado una muestra muy pequeñita de qué es lo que podemos hacer. El año pasado se llevó a desarrollar la papa trónica, que fue un producto pensado para el sector agronómico, en particular para los productores de papa, que es un dispositivo impreso en plástico, ¿sí? Usando las impresoras 3D, y con un sensor de movimiento, un acelerómetro, en Arduino, en una plaquita muy diminuta y fácilmente programable, que junto con una aplicación para el celular permitía
o permite censar cómo son los golpes que va recibiendo la papa durante el proceso de cosecha, ¿sí? Entonces, aquí intervino alguien que vino con la idea, que venía del sector de la agronomía, y después se fueron nucleando distintas personas más con conocimiento sobre impresión 3D, electrónica, programación. Pero bueno, ahí fue como un primer prototipo que puso en juego este entrecruce de saberes, y que también es otro de las quizás de los rasgos principales que tiene este trabajo propio de los ámbitos de innovación ciudadana, que es el trabajo interdisciplinario, ¿no? Donde en general no somos todos físicos o todos matemáticos o todos programadores, sino que hay una variedad, una diversidad en la formación, y por supuesto que hay una pata que está fuertemente arraigada en lo científico, particularmente también alimentado en el caso del CUIC por los núcleos de investigación, por los institutos de investigación que tenemos en el campus de la UNICEN, pero a su vez traccionado por otros saberes y por las necesidades propias de los ciudadanos, que son los que van modelando hacia dónde tienen que ir esos desarrollos. Entonces, bueno, de parte de la comunidad científica por ahora, sí, mucho interés, mucho apoyo, y yo creo que esto va a ir permeando tanto el conocimiento que se pueda generar dentro del CUIC, como las prácticas y las metodologías que se usan, ¿sí? Que son metodologías de trabajo en equipo, de trabajo colaborativo, van a ir permeando hacia la academia, y van a ir flexibilizando también esa forma de producir conocimiento científico y de producir también aprendizaje, ¿no? Sería lindo esto, que se pudiera integrar también al aprendizaje dentro de las aulas. Sin duda, sin duda. ¿Cómo pueden hacer aquellos que tengan inquietudes de comunicarse con el Centro Universitario de Innovación Ciudadana? Bueno, nosotros tenemos una página web donde está toda la información del CUIC, que es quic.unicen.edu.ar. Ahí pueden visitar los distintos laboratorios, ver las actividades que se han desarrollado hasta el momento. Y también tenemos un mail de contacto que es hola@quic.unicen.edu.ar, que también nos pueden escribir por correo electrónico, y si no, a través también de las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Mayra, muchas gracias. Como siempre, un gusto hablar con vos. Bueno, gracias Luis por el espacio. Dialogamos con Mayra García-Muñoz, integrante del Centro Universitario de Innovación Ciudadana. Un gusto, como siempre, hablar con el protagonista de un espacio muy, pero muy rico que tiene la universidad. La editorial UNICEN se encuentra participando de la 18ª Feria del Libro de La Rioja. Este evento, organizado por la Secretaría de Cultura de dicha provincia, se desarrolla de manera virtual y cuenta con la presencia de destacados autores y también, por supuesto, editoriales que, como siempre, se suman a estos encuentros. Llegamos al final de otra edición del resumen universitario de noticias. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos.